Y les pido que abran sus Biblias una vez más en el libro del Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Quiero que usted en esta mañana detecte el crecimiento del mal en el hombre. Cómo ese mal va creciendo, va multiplicándose hasta la intervención de la justicia y de la ira de Dios con el fin de refrenar el pecado en los comienzos de la humanidad. Recuerden que empieza con un pecado, empieza con un hombre. Luego estuvimos estudiando cómo los hijos de este hombre avanzan en la realización, en la consumación de su pecado, hasta llegar a un momento en que este pecado ha invadido toda la tierra. Esto es lo que nos habla el capítulo 6. Y tanto ha sido el crecimiento, el desarrollo del pecado, que Dios decide ponerle fin. Y esto conduciría a la destrucción de la humanidad. Así que comer de un fruto prohibido, presentar una ofrenda desagradable a Dios, matar a un hermano, el deseo manifiesto de agresión, tomar varias mujeres, la unión matrimonial de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y el pecado seguía aumentando hasta que aquí en el capítulo 10, versículo 11, que será nuestro texto clave, se afirma: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Otra vez, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pregunto, ¿qué incentivó el aumento de la maldad? ¿Qué fue lo que hizo que esa maldad creciera? ¿Y cómo es que esa maldad no fue refrenada después de haber experimentado las consecuencias tan duras de la maldición de Dios y el ser arrojados del huerto? Lo primero que encontramos entonces es la palabra corrupción. Estas palabras, ¿verdad?, han sido puestas de moda en el país. Yo creo que desde el 2000 para acá se ha intensificado el uso de la palabra. Y no sé si entendemos lo que significa esa palabra corrupción, pero la usamos de manera constante, de manera continua, al igual que la palabra violencia. El pecado, mis amados, no pudo ser refrenado por el hombre. Dios dijo, Dios que ve el corazón, dijo que el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Era un asunto persistente, constante, el corazón del hombre pensando en el mal. La incapacidad de Adán para vivir de acuerdo con las normas de Dios es un asunto que es notorio aquí en este pasaje. De modo tal que afirma aquí la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Y además dijo que Él no contendería con el hombre para siempre, porque el hombre era carne. Y efectivamente, ¿verdad?, Adán reconoció que él era carne y que junto con su esposa ellos formaban una unidad en carne. ¿Qué es eso de corrupción?
Esta palabra aparece también en Ezequiel capítulo 23. Gracias, hermano. En Ezequiel capítulo 23, versículo 11. Y allí se traduce como enloqueció. Enloqueció. Yo creo que el mismo versículo 11 nos permite a nosotros tener una mayor aproximación a este término. Otra vez capítulo 6, versículo 11. Y noten para mí que hay como especie de un quiasmo aquí en ese versículo. Inicia con la palabra corromper y termina con la palabra violencia, y en el centro está, o al final y al comienzo está la palabra tierra. Si usted lee el texto así: y se corrompió la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia. Creo que estas dos palabras de alguna manera nos ayudan a nosotros a entender que este es un asunto que va unido, corrupción y violencia, que hacen parte de una misma realidad, que es esa realidad del corazón del hombre. Ahora bien, ese versículo está redactado de tal manera, y léanlo, no se cansen de leer la escritura, así que yo les voy a pedir que lean una y otra vez. Miren la manera como está redactado el asunto: y se corrompió, se corrompió. Ni ella corrompe, ¿verdad? Sino que de por sí ella va experimentando lo que es esa corrupción. Cuando decía que ella no corrompe, estoy hablando de corromper a otros, estoy hablando de que se corrompe a sí misma. La corrupción se entiende como, a la luz de este pasaje, como un desorden moral, como una pérdida de conciencia del bien y el mal, es decir, en la incapacidad del hombre de distinguir el bien del mal, y por eso es que no puede ejecutar esa diferencia. En un trastorno en el uso de la razón, la persona no puede razonar bien. Todo eso hace parte de una mente que se ha corrompido. Vuelvo a recordarles que cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno en todas sus partes, en todas sus facultades. Él era un hombre bueno, con una mente buena. Luego es que vamos a hallar que el hombre fue entenebrecido en su mente se llenó de tinieblas, y de esa manera el hombre yerra. Para tener otro entendimiento, otra aproximación al término corrupción, creo que cuando se le aplica a los animales es más fácil entender el término. Por ejemplo, en Levítico 22:25, en Deuteronomio 32:4, allí nosotros hallamos que se le llama corruptos, ¿verdad?, a aquellos animales que tienen defectos, que no son perfectos, que tienen algún rasgo dañado. Por eso tenemos allí que corrupción está en oposición a mancha, a perversión, a torcimiento. Está asociada a la descomposición. De allí que nosotros hablamos de un cuerpo corrupto, ¿verdad? Un cuerpo que se corrompe, que se descompone. ¿De qué manera se manifiesta esa corrupción? El texto nos dice que la maldad era mucha. Así lo leemos en este texto. Vio Dios que la maldad era mucha. El narrador bíblico no aporta mucha información acerca de la maldad, de esa maldad que iba en aumento. Yo les mencioné al principio varios de esos pecados que se fueron desarrollando en el hombre. Y el Señor Jesucristo, haciendo mención de Noé, ustedes pueden leer en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 27, lo que el Señor desde otro momento histórico, desde otra perspectiva, diría qué acontecía en la tierra en ese momento. Lucas capítulo 16, versículos 26 al 27.
como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Ustedes tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? ¿Qué sucedía en los días de Noé? Comían, bebían y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. De esta manera Jesús está interpretando ese evento. Igual en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Allí dijo Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en esto permítanme decirles que me anticiparé, y este será un texto en el cual me apoyaré para poder hablar luego de la corrupción de nuestros tiempos. Amados, Dios fue olvidado. Dios fue olvidado en esos extremos que vive la humanidad. En el extremo este de la supervivencia, ¿verdad? Cuando no se tienen los recursos, cuando apenas alcanza para comer y beber, pero también cuando vienen los excesos de esa comida y esa bebida. Eso que nosotros llamamos el derroche. Miren cómo la vida, el hombre la usa para mal siempre. Siempre el hombre está con esa tendencia hacia el mal. La irresponsabilidad del hombre, la corrupción moral van allí de la mano. Este mundo fue entonces condenado a destrucción y a muerte en el diluvio, lo que podríamos considerar como una condenación a la corrupción extrema. El texto dice que la tierra estaba corrompida. La tierra. Es verdad que la tierra como planeta está en un estado de corrupción. Eso es cierto. Pero también lo que se está hablando aquí es que son los habitantes de esta tierra, ¿verdad?, los que han hecho que esa corrupción realmente aumente. Son ellos los que han contaminado la tierra. Por lo tanto, la muerte fue decretada para todo ser viviente. Allí lo hemos leído en el capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya ustedes saben bien cómo se interpreta esa expresión me arrepiento de parte de Dios, ¿verdad? Lo cual muestra una vez más la indignación de Dios, pero muestra el grado de maldad al cual el hombre había llegado. Permítanme, amados hermanos, hablar un poco de la corrupción en nuestro país. En realidad, no tendríamos necesidad de hablar de corrupción. Yo creo que ustedes están bien empapados del asunto de la corrupción. Todos los días se habla de corrupción en este país. Este es un tema, diría yo, de dominio público. Todos escuchamos de las prácticas corruptibles en todos los campos. Mencionaré a manera de ejemplo algunos de esos campos y algunas de las corrupciones que a diario oímos. En el campo religioso, la corrupción se manifiesta en las falsas doctrinas, se manifiesta en el desorden sexual, se manifiesta en los manejos económicos.
para mencionar algunos ejemplos. En lo familiar, vemos familias maltratadas, mal conformadas por toda clase de uniones dañinas. En lo deportivo, impresionantes escándalos por trampas y por favorecimientos. En lo moral, nuestra humanidad no quiere sujetarse a las normas de Dios. Interesante la pregunta, y con esto no espero tampoco no vayan a interpretar que estoy dando aquí como algunas orientaciones por quién votar. Pero era interesante la pregunta que le hacían a uno de los candidatos. Voy a usar esos dos géneros para que no reconozcan tampoco a quién me refiero. Pero la pregunta que le hacían era, ¿verdad? Si tú llegas a gobernar el país, ¿lo gobernarías con las leyes del país o lo gobernarías con la Biblia? Es obvio que es una pregunta que me parece que peca de ignorancia, pero la gente no quiere sujetarse a las normas de Dios. Si usted le dice que vamos a sujetar nuestras vidas a lo que la Biblia dice, le aseguro que no saldría bien librado. En lo social, nosotros vemos la descomposición de nuestra sociedad en las calles, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud. Si usted mira la política, bueno, creo que son los políticos los que más hablan de corrupción y se denuncian unos a otros. Y se busca ver quién no está contagiado con esa corrupción. Hay quienes piensan que no hay una parte de nuestra sociedad, no hay una que esté libre de corrupción. Pero nosotros, amados, estamos aquí en esta mañana precisamente para combatir esa corrupción en nuestros corazones, para erradicarlo de nuestras vidas. Estamos aquí para enseñarle a nuestra sociedad lo que es vivir en santidad de vida, lo que es expresar el verdadero amor de Jesús, porque yo creo que ustedes ya han podido unir todos esos conceptos. Hablemos de la violencia. ¿Qué es la violencia? Esta palabra la encontramos nosotros en Jueces 9:24, también la encontramos en Génesis, y allí con esta palabra se califica a un testigo, que en Reina Valera se traduce como testigo falso. Si usted quisiera ir de manera directa y decir, bueno, la falsedad cae bajo la violencia, entonces uno podría decir, bueno, todo engaño, toda falsedad obedece a un sistema violento, y yo creo que lo es. Y lo es por lo siguiente, porque se está tratando de dominar al otro, se está tratando de forzar al otro, negándole la verdad y conduciéndole a situaciones insostenibles. Allí se habla también de la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal por Abimelech. Allí se usa ese término violencia. Creo que recuerdan la historia de Abimelech. Estaba en disputa el trono, y él, para evitar que sus hermanos fuesen elegidos en el gobierno, los mató a todos. Mató a 70 hermanos. ¿Hasta dónde llega la violencia? ¿Hasta dónde llega el modo de pensar y de actuar del hombre? La Escritura dice de manera enfática que Dios aborrece la violencia. Dios aborrece al que ama la violencia. Salmo capítulo 11, versículo 5. También hallamos esta palabra unida a las armas. En Reina Valera, esta palabra sería traducida como iniquidad, armas de iniquidad, pero usted también podría, si decide usar la misma
traducción armas violentas, armas violentas. La violencia es la aplicación de la fuerza excesiva con el fin de causar daño a otro, obligar a otro, humillar a otro. La violencia, amados hermanos, la encontramos nosotros por todas partes. ¿Quién es el causante de esa violencia? Génesis capítulo 6, versículo 13. Creo que nos da la respuesta. Dijo pues Dios a Noé. Oigan ese diálogo entre Dios y un hombre. Al hombre que él había escogido salvar. Le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? ¿Quién es el causante de la violencia? El hombre. A causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. La violencia debe ser erradicada también, amados hermanos, erradicada de la tierra, así como la corrupción. Dios aborrece la corrupción, Dios aborrece la violencia. ¿Cómo se manifiesta esa violencia? La Escritura nos muestra casos muy concretos de violencia. Ya lo vimos, uno es el homicidio, el asesinato, como ustedes le quieran llamar. Eso, matar, es un acto violento. Pero también lo es forzar a otro a realizar acciones en contra de su voluntad, en contra de sus creencias, mediante amenazas, golpes, mutaciones, chantaje, odio violento. Así está expresado en el Salmo 25, 19. Allí está junto a la rencilla, a la violencia de las manos. Hay un vestido de violencia, se nos menciona en el Salmo 73. Hay unas habitaciones de violencia, se nos dice en el Salmo 74. Violencia, mis amados hermanos, se expresa en todos los órdenes de nuestra sociedad. Allá, desde el hogar, desde la habitación, esa violencia crece en todos los lugares. Pero hay una realidad que debemos tener en cuenta. El mal cazará al hombre violento. Salmo 140, 11. El mal cazará con Z, ¿oyeron? Lo cazará, lo atrapará, lo capturará. El mal cazará al hombre violento. Así que no crean los violentos que escaparán del mal. Tarde o temprano el mal los alcanzará. Tratar violentamente a alguien, defraudar el alma de alguien, realmente son cosas que la palabra de Dios condena. Igual que en el caso anterior, se dice que la tierra está llena de violencia. Y volvemos a lo mismo. Podemos entenderlo como la tierra, el planeta como tal, o podemos entenderlo como los hombres violentos. La violencia había crecido tanto, se había vuelto tan común, de manera tal que en todas las etnias de la tierra había violencia. En todas las edades había violencia. En todos los grupos familiares había violencia, sin limitación alguna. La religión no servía para nada, porque religiones existían. Creencias no servían para nada. Lo que el hombre más pensaba era en poder sobrepujar, sobreponerse sobre los otros. Las leyes tampoco eran suficientes para limitar la violencia humana. ¿Qué tiene que hacer Dios? Intervenir. Podemos recordar de qué manera, ¿verdad?, se expresaba Caín delante de Dios, sin respeto alguno por Dios. Colombia está llena de violencia.
Igual quisiera mencionar algunos ejemplos de esa violencia, de lo que también se denuncia diariamente y de lo cual yo no estaré aportando absolutamente nada nuevo aquí. Es muy frecuente que usted oiga hablar de violencia intrafamiliar. Es posible que usted oiga hablar de violencia interfamiliar. Allí en el seno de la familia se producen asesinatos, odios, venganzas, golpes, heridas, amenazas, infidelidades, violaciones, divorcios, expresiones verbales duras. En la vida política y jurídica, engaño a los electores. ¿No será raro que la gran mayoría hoy vote siendo engañados? Yo creo que la mayoría despertarán luego pensando que fueron engañados. En esa, como le llaman algunos, la arena política, ¿verdad? Insultos de un candidato contra otro. Eso es normal en nuestro país y parece que en muchos países ha llegado también a ser normal. ¿Qué decimos nosotros, amados hermanos, de la legislación que favorece el aborto? ¿Qué podemos decir nosotros de la descomposición familiar que también está promovida desde la arena política? Las injusticias, la impunidad, el robo, un Estado sobornable constantemente, testigos falsos. En lo social nosotros vemos atracos, robos, miseria, hambre, trabajos mal remunerados, poco acceso a la educación superior, deficiencia en las viviendas. En tantas cosas ve uno que nuestra sociedad está realmente en estado delicado. En los servicios de salud, que algunos han llamado portales de la muerte. Allí donde se deja la vida por el descuido. ¿Qué decimos en el plano religioso y moral? También volvemos a decir lo mismo, hay violencia. Hay una mercadería de la palabra, por supuesto. Hay un olvido de la misericordia de Dios, hay un relajamiento moral. Hay unos rituales desprovistos de conversión a Dios. Todo esto, mis amados, hace parte de esa corrupción y violencia en lo militar. Ustedes saben también cómo se ha extremado, tanto por grupos que están fuera de la ley, como por los mismos grupos que actúan según en el marco de esa ley. Masacres, falsos positivos, desplazamientos forzados, violaciones, acompañada de la desprotección de la comunidad. Esos son algunos ejemplos nada más de violencia. El camino para dejar la violencia está expresado claramente en la Escritura. El camino para dejar la violencia es el amor de nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Quiero que usted nuevamente observe ese capítulo 6. En la expresión del versículo 2, se corrompió la tierra. ¿Delante de quién se corrompió? ¿Delante de quién se corrompió la tierra? ¿Leyeron? ¿Delante de quién? Para mí realmente resulta interesante esa expresión. Se corrompió la tierra delante de Dios. Delante de Dios. Yo creo que eso realmente debe hacernos reaccionar a nosotros de manera alarmada. Dios vio la corrupción. Dios vio cómo el hombre iba cada día degradándose más. Y otra vez podemos llegar a la misma actitud de muchos que dicen, bueno, pero ¿por qué no los detuvo Dios?
¿Por qué no los refrenó? ¿Recuerdan lo que Dios dijo? Ya no los refrenaré más, ya no contenderé más con el hombre, no más. Dios sí lo ha refrenado. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Caín? Dios habló con Caín, aconsejó a Caín, le insistió a Caín. Dios siempre ha buscado refrenar el mal. Dios no quiere que ese mal crezca. Pero lo increíble es que no hay temor de Dios. Al hombre le importa hoy pecar y pecar delante de los ojos de Dios. La gente sabe que Dios está en todas partes, que está en todo lugar. Y sin embargo al hombre no le importa pecar delante de Dios, el Dios omnipresente. Yo no sé si los habitantes en este momento contemporáneos de Noé tenían claro ese conocimiento, pero ya había llegado a un estado en que había desaparecido del corazón del hombre. Todo está descubierto delante de Dios. Eso lo sabemos nosotros, nada hay que se esconda de su presencia. El Dios Santo observó y observa todas esas acciones pecaminosas, todas esas inmundicias que hay en el corazón del hombre. Dios las está observando. Nada de lo que ocurre en el mundo es ignorado por Él. Amados, entonces, ¿por qué la humanidad sigue pecando delante de Dios? Quiero dejarles el texto de Romanos 2:16, donde dice, si quieren pueden todos leerlo, y podemos leerlo desde el versículo anterior. Recuerden que este capítulo 1 de Romanos está en concordancia con todo lo que hemos venido manifestando en estos domingos. Dice que Pablo, argumentando aquí acerca de que todo hombre debe tener pleno conocimiento de sus acciones, si son buenas o son malas, porque de alguna manera Dios ha escrito su ley en el corazón de los hombres, mostrando, versículo 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nada hay encubierto, nada hay oculto. Dios determinó entonces el final de la corrupción en aquella generación de Noé. Este es un texto que voy a mencionar porque yo creo que hemos dado su explicación o alguna explicación de él. Primera de Pedro, yo quiero que lo lean, capítulo 3, versículo 18 al 20, porque también hace mención aquí de Noé. Y esto nuevamente nos hace regresar, pero también nos hace mirar la vida hacia adelante. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Versículo 18 voy a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y allí el texto aclara, ¿verdad? ¿En el cual qué? ¿A qué se refiere ese en el cual? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién predicó? ¿Están leyendo el texto? Sí, bien. Cristo fue y predicó. ¿Cómo fue Cristo a predicar? Otra vez, voy a leer desde el 18 otra vez.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Según este texto, nos da la idea de que Cristo Jesús en espíritu estuvo predicando en los tiempos de Noé. Él es el mismo que estuvo allí en los tiempos de Noé, el mismo que también estará al final de los tiempos, porque el tiempo será igual, así como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. De modo tal que esta corrupción va a llevar a la humanidad a un nuevo juicio, a una destrucción total de todos aquellos que permanecieron en la maldad. Sepan entonces los corruptos que todos los hombres que no se arrepientan serán echados al infierno, como aquellos habitantes que perecieron en el diluvio, sin importar cuál sea la cantidad, porque de lo que hemos hablado en otras ocasiones, hay como una creencia que por ser tantos los que se van a perder, Dios va a ser movido a misericordia. Recuerden que en los tiempos de Noé solamente 8 fueron salvados, solamente 8, los demás fueron condenados. Ahora en estas generaciones, obvio que mucho más que 8 serán salvados. Entonces con mucha más razón los demás serán condenados. Y otro aspecto que quiero destacar aquí, en esa maldad que se realizaba delante de Dios, es que la gracia y la justicia de Dios permanecen por encima de la corrupción. Volvamos allí al capítulo 6 de Génesis. Versículo 7, otra vez: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, ¿qué pasó? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bendito Dios, bendita su gracia. Por su gracia no hemos sido exterminados de sobre la faz de la tierra. Esa gracia permanece allí triunfante sobre el pecado, sobre la violencia, sobre la corrupción. Y es en este mismo texto donde se agrega versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justicia. Dios declara a este hombre justo por cuanto creyó la palabra del Señor acerca de lo que vendría sobre la tierra. Mire, si aquí en esta mañana hay alguien que no está siguiendo al Señor Jesús, yo quiero decirle: acérquese a Jesús. Él hoy te puede declarar a ti justo, para que no perezcas en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay la posibilidad de escapar de ese juicio, que ahora es un juicio mayor que el del diluvio. Esa justicia se mantuvo en Noé, pregonero de justicia. En 2 de Pedro se dijo de él: y si no perdonó al mundo antiguo, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Un hombre justo, en medio de una tierra llena de violentos y de corruptos.
Amados hermanos, ese es el desafío para nosotros hoy. Y deben también saber los corruptos que la justicia de Dios triunfará y nada podrá escapar de ella. Si te acoges a la justicia de Dios en Jesucristo, podrás escapar de esa ira de Dios. Amados, la corrupción está en el mundo debido a la maldad de los hombres. Esa corrupción es antagónica a la santidad de Dios. La violencia del hombre hecha delante de los ojos de Dios destruye la relación entre los mismos hombres y ofende la santidad de Dios. De cara a estas elecciones, cada uno debe tener en cuenta la violencia y la corrupción inherentes a ese corazón del hombre. Debe saber que todos estos candidatos están tocados en su ser más íntimo por una naturaleza corrupta. No hay diferencia. Pero también la palabra nos insta a orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Y hoy es un día en que la iglesia puede realizar esto, en que la iglesia puede levantarse y elevar su voz a Dios. Pero es necesario también que la iglesia se conserve en santidad de vida, que la iglesia dé un testimonio de lo que en otras palabras han llamado anticorrupción, que la iglesia muestre con su vida quién es Jesucristo, el único incorruptible, que vivió entre nosotros, que no fue contaminado por todos los sistemas de maldad que operaban en este mundo, que Satanás procuró atraparlo, que Satanás procuró reducirlo. Si eso hubiese ocurrido, ya saben ustedes que nuestras oportunidades de salvación habrían sido ninguna. Quiero invitarles a orar al Señor, a orar primeramente por nosotros mismos. Examinemos nuestros corazones, cómo estamos delante de Dios. Si hay maldad en nuestros corazones en esta mañana, amados, confesémoslo a Dios, apartémonos de ellos. Recuerda que nada hay encubierto a sus ojos. Vamos a seguir trabajando en esta santidad de vida, para que haya un verdadero amor entre nosotros. Oremos para que el Señor nos guíe hoy, los que van a votar, obviamente, para que voten libres de esa corrupción. No creo yo que a estas alturas haya congregaciones amarrando votos. Y no digo que el creyente no tenga la oportunidad de expresar sus ideas, manifestar sus preferencias, pero nunca olvidando que todos los hombres están tocados por esa corrupción. Amado, no se vaya a apasionar demasiado por alguien. Recuerde, hoy, como la flor, decía el profeta Isaías, como la flor florece por la mañana, por la tarde está marchita. Todos los sistemas humanos son así. Solo hay un gobierno, solo hay uno que no envejece, que no se mancha. Solo hay uno que tiene todo el poder. Solo hay uno que lo sabe todo, que es el dueño de todo y por lo tanto puede resolver todas las necesidades. Solamente hay uno. Usted sabe cuál es. Allí
Vuelvo a invitarle. Es en ese gobierno, es en ese reino en el que tenemos que afirmar nuestros corazones y proclamarlo como aquel Noé, pregonero de justicia, animado por el Espíritu de Cristo. Amado Padre, gracias te doy en esta mañana por darme la oportunidad una vez más de compartir tu palabra. Yo sé que estamos en momentos difíciles. Y es muy probable que estemos viviendo los últimos momentos de aquellas oportunidades que tú has dado a tus siervos, a tu iglesia. Amado Padre, yo ruego que esta iglesia, esta congregación, hoy convencida por tu Espíritu Santo, marche segura en pos de ti, viviendo en santidad de vida. Sus ojos puestos en ti, solamente en ti, Señor. Padre, da hoy una vez más un corazón entendido, te lo ruego, para que cada hermano elija aquellos grupos o aquellos candidatos que muestren por lo menos un poco de temor de ti. Dios, si la tierra se corrompió delante de ti en aquella época, también se corrompen de igual manera delante de tus ojos, sin vergüenza, sin temor. Oramos por la paz de nuestra nación. Ayúdanos a seguir insistiendo en cuanto al único que puede dar esa paz verdadera. Que seas tú reinando, mi Señor, en esta ciudad. Que seas tú reinando en esta nación. ¿Cuánto anhelamos esto? Eterno Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y sosténlos con esa gracia. Sosténlo con esa justicia tuya, Señor. Gloria y honra damos a tu santo nombre en esta mañana. Gloria, alabanzas al que vive por siempre, al que pone y quita reyes, al que cambia los tiempos. A ti, soberano Dios, es a quien bendecimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.